Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, vimos el nacimiento de la iglesia. Y inmediatamente después vimos la primera predicación de la iglesia en labios de Pedro. Ahora el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, la predicación que se dio, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Eso es lo que sucedió, los que reciben se bautizan. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron, es la membresía. Se hicieron miembros, se añadieron. Lógicamente que nosotros entendemos que este edificio en realidad no es la iglesia somos nosotros. Y es difícil para mí ponerle un nombre a este edificio, porque no es un templo, no es una sinagoga, y si quiero ser bíblicamente correcto, tampoco es la iglesia somos nosotros. Pero en la sociedad, en el día de hoy, a este edificio lo conoce la gente como la iglesia, nos guste o no nos guste. Bíblicamente correctos, la iglesia somos nosotros, pero la iglesia dice, por la Alameda está una iglesia ahí, ve por ahí. Y le están señalando dónde llegar a este edificio, Entonces, brothers, para ser miembro de la iglesia, usted necesita haber aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso lo hace miembro de la iglesia universal, de toda la iglesia que ha tenido Jesucristo a través de los siglos. Algunos ya están en gloria y otros, vamos a irnos para allá, y otros todavía ni nacen. Pero esa es la iglesia universal. Pero para ser miembro de la iglesia local, usted necesita bautizarse, mínimo. Bautizarse, porque así es como nos deja ver que es en serio lo que quiere, que trae algo en serio. Y qué mejor manera de mostrarle a la gente, darle testimonio a la gente que lo que quiere es en serio, que obedeciendo a Jesucristo con el primer paso que Él le pide que haga como cristiano, que es bautizarse. Y gracias a Dios, aquí tenemos a varios que se han bautizado y los vemos y decimos, este es brother, es sister, tiene tantos derechos como yo en la iglesia y tiene tantas obligaciones como yo en la iglesia. Porque viene una con otra. Entonces a eso se le llama la iglesia local, brother. La iglesia local. Y hay muchas iglesias locales en cada ciudad del día de hoy, gracias a Dios. Cuando menos aquí en esta parte del mundo hay muchas iglesias locales. Solamente una iglesia universal. Solamente una iglesia universal. Pero sabe que la iglesia es imperfecta. En la iglesia no somos perfectos. No ha existido una iglesia local perfecta, ni cuando nació, ni en los próximos siglos, ni en los últimos 2000 años ha existido una iglesia local perfecta. Usted sabe que la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa asamblea. No hay una asamblea perfecta, no hay un grupo de personas que se reúnen.
por más espirituales que sean aquí en la tierra y que sean perfectas, somos gente con errores. Y debido a eso, es que gente brinca de iglesia en iglesia. Porque vemos errores en las personas. Porque hay errores allá, y errores allá, y errores allá, y errores allá. Y entonces es fácil, pues, o posiblemente la única salida que nos queda al último después de ver tantos errores, más que brincar de una iglesia a otra iglesia local. El problema está en cuando queremos encontrar una iglesia perfecta y no la encontramos, por más de que brinquemos de un lado a otro, al último terminamos desilusionados y ya no vamos a ningún lugar. Porque esperábamos encontrar una iglesia que no fuera imperfecta. Quedamos tan devastados que decidimos mejor hacer la iglesia en nuestra casa. Mejor yo oro con los míos, yo canto ahí, yo ofrendo y diezmo ahí también, ¿no? Porque no hay iglesia perfecta, no hay. Usted, como vayamos siguiendo la carta de Hechos, nos vamos a dar cuenta que a la gente le empezaron a salir los errores que tenían. Rápidamente empezaron a salir problemitas. Y no nomás aquí en Jerusalén, en Galacia, en Éfeso, en la ciudad de Corinto, en todas las iglesias locales salieron los errorcitos rápidamente de las personas, porque la iglesia es imperfecta, el único perfecto es Jesucristo. Como la iglesia, aunque fue instituida, constituida, fue hecha y diseñada por Jesucristo, la iglesia está formada por nosotros y como nosotros somos imperfectos, la iglesia es imperfecta. Y va a ser así hasta que estemos allá en Gloria. Y allá ya va a ser otro rollo, ¿no? Ahí va a ser otro asunto. Entonces, si usted quisiera hallar una iglesia perfecta aquí en la tierra, pues no la va a encontrar. Y yo sé que esa predicación se ha dado a través de los años, porque es la verdad, ¿no? Más bien diríamos nosotros, ¿hasta qué tanto se vale? ¿Qué tanta imperfección es tolerable? ¿Qué tanta imperfección está bien para yo seguir ahí o ya no seguir ahí? Porque hay personas, hay familias que llega un momento y hemos tenido, y posiblemente ahí en la iglesia, que dicen, pastor, me salí de aquella iglesia porque las enseñanzas eran muy malas. Y mi esposa y yo andamos buscando otra iglesia que tenga enseñanza, que se apague la palabra de Dios. Pero dejamos a nuestros hijos jovencitos allá porque ellos estaban muy encariñados con el grupo de jóvenes, entonces nomás nos vinimos nosotros dos, mi esposa y yo, y los jovencitos ya van a aquella iglesia que íbamos antes, que tiene mala enseñanza, y nosotros ya venimos acá. Entonces está como que algo así como que no checa, como que no checa, es como decir, me salí del barrio donde vivía porque había mucho crimen, muchas drogas, y me vine a vivir a este vecindario de Cate, pero dejé a mis hijos en aquel barrio porque les gustaba mucho. No checa algo como que, oye, pues si a quien tienes que proteger más que a ti mismo es a tus hijos, ¿verdad? Entonces, si usted se sale por una iglesia, yo creo que sería muy bueno por la doctrina, y es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar aquí. Porque si sale porque tuvo problemas con alguien, por ejemplo, en las iglesias, alguien deja de venir a la iglesia porque discutió con alguien o porque hubo broncas con alguien. Y no, ya me peleé con aquel brother, ya me caí gordo, ya no voy a ir a esa iglesia. Oiga, pues otra vez, la iglesia no es nomás aquel brother o aquella hermana, la iglesia somos todos, todos. Aquí dejaron de venir 3 familias una vez y ya no los vi. Y, oiga, pues si ustedes, los 3 eran familias bien constantes y dejaron de venir un día. Y hablándoles, llamándoles y hasta que uno soltó la sopa y dijo, pues es que estábamos en la casa los 3 y hubo este problema y yo ya no quiero ir para no verle la cara a esos, y los otros dijeron lo mismo, y de las 3 familias ni uno vino al último. Oiga, pues cuando menos mande los diezmos. No es cierto lo último, pero qué triste, ¿no? Una bronca que tuvieron allá afuera el último, nadie vino y ya no han vuelto.
y posiblemente no volverán porque no quieren encontrarse a la otra persona aquí, por si la otra persona también quiera venir. Entonces eso pasa también. Yo pienso que hay otras personas que han dejado de ir a la iglesia porque se cambian de ciudad. Aquí tenemos varias gentes que han intentado venir desde Albuquerque hasta acá, desde Española, desde Las Vegas, desde Río Rancho. Y algunos tenemos que tienen años viniendo aquí desde allá lejos. Y otros intentan venir y después de un tiempo está cansado. Está lejitos el camino. Sí, está peligroso. Siempre hay accidentes en la autopista. Entonces, como sabemos eso, nosotros le recomendamos a la gente, pues búsquese una iglesia más cerca de su casa, no tan lejos, porque sabemos que no es para todos el manejar, ¿no? Pero cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, nos habla un poquito más de la iglesia. Nos habla un poquito más de la iglesia, cómo es que esta iglesia se hizo cuando nació, qué era la actitud de ellos, y vemos la actitud de ellos por el comportamiento que ellos tenían. Y vemos que ese comportamiento los ayudaba a mantenerse, a pesar de que discutían unos con otros, seguían unidos, seguían fuertes, se enojaban y se molestaban y se agarraban tirria por un rato y luego se perdonaban y se volvían a hacer las uniones fuertes, esos lazos. Y podemos ver qué es lo que pasó al ver el comportamiento, porque con el comportamiento otra vez podemos llegar a ver su actitud. Su actitud. Mire, primero para entender es que la iglesia se reunió en edificios basados en las circunstancias que los rodeaban. Donde se reunían tenía mucho que ver cuáles eran las circunstancias. Por ejemplo, aquí vimos que primero se reunieron en el templo. En el templo, cuando nace la iglesia, dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Nace la iglesia y se reúnen en el templo. Esto lo digo porque algunas personas dicen que cuando la iglesia nació se reunían, tenían sus servicios en la casa, pero claramente dice Hechos 2 que era en el templo donde tenían sus servicios. Y lo mismo dice el capítulo 3, 4, el capítulo 5 y aún hasta el 21, el de Hechos capítulo 21. Es más, 29 veces se menciona que se reunían en el templo, aquí en el Evangelio de Hechos, la iglesia. Después del templo vimos que se reunían en las sinagogas. Después de las sinagogas vimos que se reunían en plazas y en casas. ¿Por qué? Por las circunstancias, lo que estaba pasando y donde estaban reunidos. Entonces, en el templo ahí empezó. ¿Dónde vivían ellos para reunirse en el templo? En Jerusalén. Porque en Jerusalén era donde había templo. En otras partes de la Tierra Santa no había templo. La única ciudad con templo era Jerusalén. Los otros templos que existían en las otras ciudades, para hacerle más claro, como en la ciudad de Corinto, eran templos a otros dioses, como a la diosa Diana, como a Zeus, como a Artemisa, dioses paganos. Pero el único templo al Dios vivo, al Dios de veras, estaba en Jerusalén. Era el único lugar. Entonces, ellos estaban en Jerusalén, ahí nació la iglesia, lógicamente se reunían en el templo. Después en las sinagogas. La reunión en las sinagogas comienzan en el capítulo 9 de Hechos y continúa hasta el capítulo 19. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19 de Hechos, vemos que esta gente predica y discute en las sinagogas. En las sinagogas. ¿Por qué? Pues porque ya habían salido de Jerusalén. Ya habían salido, ya estaban en otras ciudades donde no había templo, lo que había era sinagoga. Y el primer individuo a quien los cristianos le estaban intentando predicar eran los judíos. Y los judíos se reunían en el templo y en las sinagogas. Entonces era el primer objetivo, ahí iban a tratar con ellos. Y lógicamente cuando se reunían ahí, ¿en qué día se reunían en el templo y en la sinagoga? Los judíos. Los sábados. Los sábados. No era que ellos, los cristianos, nomás se reunían los sábados. Es que los sábados iban a la sinagoga a predicarle a los judíos. Entonces la sinagoga se menciona como 22 veces en el libro de Hechos. Y luego tenemos las casas. Y las casas en realidad, volvemos al capítulo 2 otra vez, al versículo 2.
Y vemos desde que comienza la iglesia, desde que nacen en la iglesia, ya se reunían en las casas, pero no para servicios meramente o únicamente, sino más para compañerismo. Lógicamente parte de la plática era enseñanza. Entonces aquí en Hechos capítulo 2, versículo 2, en Hechos 46, 2:46, en Hechos 5:42, por ejemplo, dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que la iglesia cristiana no estaba limitada al templo, no estaba limitada a la sinagoga, no estaba limitada a las casas, ni a las plazas. Ellos donde estaban le daban. Predicaban en todos lados. Templos, sinagogas, casas, plazas y demás. En todos lados. Después de que se termina la persecución que vino sobre los cristianos, usted sabe, allá por el capítulo, ¿qué es? 8, viene una persecución fuerte sobre los cristianos. Pues estos se empiezan a hacer de la oculta en las casas más de secretismo, de secretos porque los perseguían, los mataban y demás. Resulta que hasta el siglo IV, ya esto fue extra bíblico, hasta el siglo IV la gente, la iglesia se reúne en las casas porque son encarcelados y asesinados los cristianos. Es ahí cuando se termina la persecución de la iglesia en el siglo IV, cuando nacen por primera vez lo que hoy la gente le llama iglesias. Ahí en el siglo IV es donde nacen estos edificios preciosotes, estas esculturas, estas cosas hermosas que hoy vemos por allá, por otras partes del mundo, grandísimas, preciosísimas. A finales del siglo IV incluso empiezan a nacer los monasterios cristianos que están allá refundados, enterrados en algún cerro, unas cosas majestuosas. Pero esto sucedió cuando se terminó la persecución. Mientras había persecución, los cristianos se reunían en la casa, en las casas, porque eventualmente los judíos los corrieron del templo y los corrieron de las sinagogas. Entonces ya no había que ir a la sinagoga porque se los echaban al plato ni al templo. Eso es como es la iglesia como nació. Pero volvamos donde comenzamos. A pesar de sus imperfecciones, esta gente se mantuvieron congregados, se mantuvieron juntos. A pesar de las fallas y errores que tuvieron ellos, se mantuvieron juntos. Y aquí es donde volteamos a ver como más de cerquitas a la iglesia y nos preguntamos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Si estaban juntos siempre, ¿qué hacían? Es bien interesante esto. Le voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco más atractiva. La otra vez me invitaron a dar unas conferencias a unos pastores, iban con sus familias, y yo les estaba hablando del cielo, el cielo. Y a una hija de un pastor me dijo, en el cielo nomás vamos a adorar a Dios. Es todo lo que vamos a hacer, me dijo ella. Le dije, a ver, explícate. Sí, en el cielo vamos a estar santo, santo, santo. Algo así más o menos dijo ella. Por los siglos de los siglos vamos a tener nuestras manos levantadas, dándole alabanza. Y yo le dije, ay, qué aburrido. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Sí, digo. Y los demás se quedaron calladitos, los demás pastores. Y eso no es lo que dice la Biblia. Alabanza y adoración es más que levantar las manos y decirle santo, santo, santo a Dios. Es parte, eso es parte de. Pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y yo les dije a ellos, igual como ustedes, piensen en el día, en el huerto del Edén. Mientras Adán y Eva estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos estaban alabando a Dios. Dios le dijo a Adán, ponle nombre a esos animales. Y Adán lo hizo y le dio honra y gloria a Dios con eso. Mientras estaban haciendo la voluntad de Dios, lo estaban alabando. Y es lo mismo ustedes, es lo mismo nosotros. Podemos venir aquí y cantar mucho santo, 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 pero si tratamos mal a la esposa, ese santo, santo, santo no llegó muy lejos. La alabanza empieza desde la casa, como tratamos a la pareja, como tratamos a los hijos, en el trabajo, como nos comportamos, en todos lados. Entonces, la alabanza de nosotros es el estilo de vida.
el estilo de vida que tenemos en todas partes. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Vamos a ver. Versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo se mantenía la iglesia unida? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, eran devotos a la enseñanza. Les gustaba aprender. Querían más. Y no aprender de cualquiera o lo que sea. La doctrina de los apóstoles. La enseñanza es vital. Y aquí se les está enseñando la enseñanza de los apóstoles. La palabra de Dios en Efesios 2 dice que los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento. Ya está puesto el fundamento. Y los apóstoles y los profetas fueron los encargados de ponerlo. Tuvieron su tiempo en la historia humana. Y el trabajo de ellos era poner el fundamento. Y ellos estaban perseverando en la doctrina. Eventualmente esa doctrina de los apóstoles, que ellos tenían el honor de escucharla, se escribió, esas doctrinas se escribieron. Los apóstoles son los escritores del Nuevo Testamento. Entonces nosotros cuando vamos a la palabra de Dios, vemos las escrituras de los apóstoles y los profetas. Entonces dice aquí, lo primero que hacía la iglesia era estar pero bien entrados en la enseñanza, en el aprendizaje. Algo que como que no nos gusta mucho. Así que yo le voy a leer Biblia. Si de Biblia se trata, le voy a leer mucha Biblia hoy. Abran la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Desde el versículo 19 vamos a leer hasta que me canse. Hasta el 22 vamos a leer. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está la membresía. Tómelo personal, ya eres miembro de la familia de Dios. Y luego esto es una exhortación. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Es una orden que la Biblia te está dando. Ya eres miembro de la familia de Dios, edifícate sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nos congregamos, nos hacemos miembros de la familia de Dios y somos edificados en el fundamento de los apóstoles, vamos creciendo. Y la idea de estar reunidos no es nomás que uno le diga a otro, mira, yo leí esto en la palabra de Dios y que charlen, pero esa es la teoría. La teoría está en leer las escrituras. La práctica viene al estar poniéndolo a prueba con diferentes hermanos. Ok, la palabra de Dios, por decir un ejemplo, dice que seas paciente. ¿Okay? La Biblia, mire hermanos, aquí ser pacientes, ser pacientes, ser pacientes. A ver, júntese con el brother Mauro a ver si es paciente. Por ejemplo, ¿sí me entiende? La paciencia se tiene que poner a prueba. ¿Y qué mejor lugar que ponerla a prueba que aquí en la iglesia? La palabra de Dios dice que tienes que perdonar. Bueno, ahora este brother, esta hermana te lo está haciendo, te lo hizo, perdónalo. La palabra de Dios dice que tienes que ser generoso, y es lo que vamos a ver más adelante. Ok, esta gente, esta familia está necesitada en la iglesia. Sé generoso. Entonces en la palabra de Dios, en la iglesia, vemos nosotros la teoría y la práctica. A diferencia que nosotros dijéramos, ¿sabe qué? Yo me voy a juntar en mi casa y yo voy a leer la Biblia. ¿Con quién vas a practicar tanta teoría? ¿Quién te va a exhortar? ¿Quién te vas a decir que te equivocaste en tu interpretación bíblica? Vas a acabar por tu rollo. Y al final de cuentas vas a acabar frío y te vas a ir para otro lado que no es el correcto. Entonces aquí dice la palabra de Dios, es como somos edificados, es como crecemos. Vamos al capítulo 4 aquí mismo de Efesios, bros. Efesios 4, ahora del versículo 10 en adelante.
Y dice Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora la palabra de Dios nos habla que a algunos les dio dones y a algunos les dio llamado y a algunos les dio los dos, dones y llamado. Y dice aquí, este llamado que Dios dio a estas personas que tenían estos dones, se les dio para perfeccionar a los santos, para perfeccionarlos, para hacernos mejores. Ahí está el por qué somos miembros, para pulirnos, para ayudarnos a crecer. Y no nomás crecer para tener una cabezota de mucho conocimiento. Yo sé mucho. Pregúntenme, miren mi cabezota. Mi mamá siempre me dijo que soy un cabezón. No, dice aquí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra, perfeccionar a los santos para la obra. O sea, ayudar a la gente que también trabaje, que también pongan en práctica lo que han aprendido, que se pongan las pilas. En el grupo de jóvenes, ya tengo un rato influenciando a los jóvenes, pero no soy muy bueno, se puede dar cuenta, a que vean si tienen un llamado en el ministerio. Yo, a lo mejor entre ustedes, ya le he echado el ojo a 2, 3. A lo mejor entre ustedes hay alguno que Dios le esté hablando para ser pastor, misionero, evangelista, un llamado más allá. Porque lógicamente la gran mayoría de los jóvenes participan aquí en la alabanza y dando clases con los niños, en diferentes cosas, son bien activos los jóvenes. Pero a lo mejor Dios los quiere que salgan de estas 4 paredes, que vayan a algún lugar a predicar. Estamos planeando, está todavía en el primer medio paso, diríamos, abrir, los que no saben, abrir una obra en Española. En Española estamos en las primeras, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Aquí en Española, Nuevo México. Pues esa es la idea, que salgan. A lo mejor Dios quiere mandar a alguien de aquí a Española. Hemos estado planeando abrir otra obra en Albuquerque. Que salgan, que abran otra obra. A lo mejor alguien que Dios lo quiere mandar. ¿A dónde nos invitaron? ¿A Nicaragua? ¿Honduras? Ya no me acuerdo de dónde. A España. Que salgan, que lleven el evangelio. Pero no tiene que ser, ay, quiero vacaciones. ¿A dónde iré? No, quiero compartir a Jesucristo. Quiero llevar el mensaje de salvación, de vida eterna. Entonces yo intento decirle a los jóvenes, no nomás existe ser doctor, ser arquitecto o ser policía. Hay otros oficios que Dios da. Y muchas veces Dios mezcla el ser doctor con ser evangelista. Pero ábranse, cuando nomás les ponemos a nuestros hijos la opción, ¿qué quiere ser, hijo? Y les ponemos puras carreras seculares, a lo mejor los estamos desviando en lugar de ayudarlos. Dios puso a estas personas para perfeccionar a otras personas. Y mientras uno trabaja, mire, yo me llevé el chasco de mi vida. Cuando estuvimos recibiendo el llamado para pastorear nosotros, para abrir una iglesia, comenzar una obra. Después de que oramos mi esposa y yo, mis hijos estaban chiquititos, para comenzar una obra nueva, yo pensé, sí, estas iglesias de ahora están bien torcidas. Oye, una iglesia que esté fundada verdaderamente en la palabra de Dios, no en la tradición, ni en la cultura, ni en lo que creo, en la palabra de Dios. Pensé, la iglesia me necesita. Así yo pensé, uno es bien arrogantote, la iglesia me necesita. Empieza uno a trabajar en el ministerio y después de 2, 3 cancos que nos pone Dios,
Se da cuenta uno, yo necesito a la iglesia. Yo necesito la iglesia. La iglesia es la que me ayuda a mejorar. La iglesia es la que me ayuda a ser mejor. La iglesia es la que me mantiene en el camino donde tengo que andar. La iglesia no me necesita a mí. Yo la necesito a la iglesia. Y usted se da cuenta fácil en eso que le estoy diciendo, porque por lo general un pastor sabe mucho de la palabra de Dios. Y créame que uno va al seminario o al instituto bíblico y se gradúa uno de allá. Y es lo mismo que cuando usted va a la universidad, es lo mismito. Yo fui a la universidad y tomé un montón de clases de matemáticas, de todos niveles de matemáticas, mucha, hasta matemáticas cuánticas. Y no me acuerdo de nada. De nada me acuerdo. Trigonometría, no hombre, ahorita con el hipotenuse me ando haciendo loco, o sea, menso, ya estoy. Pero el caso es de que se le olvida a uno todo lo que aprende en la universidad. Es lo mismo cuando uno en el seminario. Es lo mismo, sale uno del seminario porque está ahí uno intentando nomás pasar las materias. Ay, teología, ay, Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento. Ay, y está uno nomás intentado. Y esa información que agarra se le va. Porque la agarró flash nomás para pasar los exámenes. El verdadero aprendizaje está aquí. Está aquí. Está con la gente. Cuando la gente viene y le hace una pregunta teológica a uno y uno no la sabe, ahí uno traga saliva y mucha. Y le tiemblan las corvas a uno porque dice, Señor, si le digo algo de mi cabeza, a lo mejor la riego. Entonces uno es movido a ir a aprender eso que le están preguntando. Y luego después se le olvida a uno otra vez y le hacen la misma pregunta. Ay, Señor, yo sabía esta respuesta. Y es movido a ir a aprenderlo otra vez. Le preguntan tantas veces hasta que se le pega. Hasta que se le graba a uno. Entonces, lo mismo es con la paciencia. A mí me da risa y a mi esposa más cuando la gente dice que yo soy paciente. No, brother, la paciencia viene con el ministerio. ¿Sabe qué? Yo los necesito más a ustedes de lo que ustedes me necesitan a mí. No. Uno se perfecciona trabajando con gente. Si estuviera en mi casa leyendo mi Biblia, ya me cayeron gordas. O sea, el hermano Rubén y la hermana Luli no los aguanto. No aguanto a Iliana. Ay, mejor me quedo en la casa a leer la Biblia yo solo. Nunca crezco, nunca mejoro. Y eventualmente me voy para allá, para otro lado. Pero sigamos leyendo. Aquí dice que Dios llamó a todos estos ministros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 4:12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero luego dice, el versículo 14, vamos, hasta el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se fijó? Van a venir malas enseñanzas, van a venir filosofías por todos lados, gente que mezcla Biblia con ideas. Y han entrado, por siglos han entrado a la iglesia, creemos que son enseñanzas bíblicas. Pero dice, no, la idea es seguir la verdad en amor, no nomás verdad así, porque la verdad sin amor mata. La verdad sin amor destruye corazones, destruye vidas. No le importa quién daña, simplemente, pues es la verdad, es la verdad. Sí, pero tu verdad está destruyendo. Dice la verdad en amor. Y el amor solo también mata, también destruye. Puro amor. Acaban bien chiples, bien consentidos, bien torcidos. Para que me entiendan ustedes que son medio gringos, acaban bien spoil. Tanto amor sin verdad.
Entonces tienen que venir las dos, verdad y amor. Las dos mezcladitas. Y de esa manera dice, vamos a crecer en todo. ¿Y cuál es el ejemplo? Dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces llega un momento donde, si usted remueve la enseñanza de la iglesia, se termina el crecimiento del cuerpo de Cristo. La iglesia deja de crecer. No me estoy refiriendo a número, porque crecer algo en número es muy fácil. Nomás ofrezca cocas y hot dogs, crece la cosa. ¿Okay? Entonces no me estoy refiriendo en número. Dejamos de crecer espiritualmente, como personas, como individuos. Dejamos de ser más excelentes. Cuando quitamos la enseñanza. Ahorita hay muchas iglesias que han hecho la enseñanza a un lado. Muchas. Yo a diario escucho cuando menos una predicación. Yo siempre me estoy alimentando. A diario. No hay un día que no escuche una predicación de alguien más, no la mía. A diario escucho una predicación. ¿Okay? Y siempre, todas las semanas ando buscando un nuevo predicador a quien escuchar ese día. Entonces me toca, yo casi siempre nomás aguanto 1 minuto, 2 minutos. Con los primeros 2 minutos ya vi para dónde va ese vato. Porque muchos leen un versículo de la Biblia y luego lo avientan allá. Y ya se empiezan a hablar de sus ideas y filosofías. Otro rollo, nada que ver. Nada que ver. No, cuando hablamos de enseñanza para crecer en amor, es lo de los apóstoles otra vez. Ellos pusieron el fundamento de los apóstoles, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener enseñanza, brothers, enseñanza. Yo sé que a veces está medio aburrido para algunas personas. Quisiera yo generalizar, pero no se puede. No, sé que no es verdad. Porque diría, si usted tiene a Jesucristo en su corazón, va a tener hambre de aprender. Pero la verdad es que no es cierto, brothers. Yo conozco varios que tienen buen corazón y que quieren estar bien con Dios, pero son bien flojotes para aprender. Son bien flojos, y déjame le digo por qué. Porque hay mucho entretenimiento allá afuera. ¿Todavía existe la Rosa de Guadalupe? No sé si todavía existe, pero les encanta, se pueden reventar ahí toda la serie completa de la Rosa, pero no pueden venir aquí a uno de los estudios de las 10 de la mañana, ¿eh? O de los miércoles a las 7 de la tarde, pero la Rosita sí se la avientan. Porque el entretenimiento es algo a lo que estamos acostumbrados. Nos podemos aventar las horas que dura el Latin Grammy o el otro Oscar o el Pepe. Nos podemos aventar mucho entretenimiento, podemos ir a conciertos, ni se diga. Si decimos aquí hay reunión de estudio, vienen muy pocos. De oración vienen menos de oración. Pero si decimos vamos a traer un artista, va a venir tal banda, no sé, si podríamos decir vamos a traer a Jesús Adrián o a Marcos, la gente se llena. Y a los pastores les gusta esto. ¿Sabe que hace varios años atrás, hará unos 13, 14 años atrás, nosotros tenemos gente muy conocida con Tercer Cielo, allá en Arizona. Entonces tenemos unos contactotes ahí con Tercer Cielo. Y vamos a traer a Tercer Cielo. Dije, vamos a traerlo. Uno de repente se hace medio cae con las artimañas de los demás, ¿no? Entonces vamos a traer la iglesia, pastoreábamos en Río Rancho. Vamos a traer a Tercer Cielo. Entonces dije, ¿sabes qué? Que no sea algo de la iglesia hermosa, vamos a hacerlo evangelístico. Para aprovechar y predicar a Jesucristo como Señor y Salvador. Hablé con Tercer Cielo allá, en Phoenix. Pum, me dieron nomás páganos el hotel y el local. Pum, eso es todo. Chido, ¿no? Y luego dije, vamos a hacerlo evangelístico, vamos a reunir a varias iglesias de Albuquerque, porque estábamos allá nosotros. Y junté a pastores, brothers, ¿qué les parece esto? Miren, no, que no sea de una iglesia, vamos a compartir a Jesucristo. Y luego salieron, ok, un pastor muy conocido, no voy a decir su nombre, pues apellida Guajardo. Luego, ¿cuánto vamos a cobrar? ¿Cuánto vamos a cobrar? No, pues aquí poner nosotros lo que es, la iglesia hermosa lo iba a pagar todo. Usted, entre todos, ponemos lo que es y que sin cobrar.
No, sí, varios, que hay que cobrar, que no, hombre, estamos viendo unas 4,000, 5,000 personas y cobramos a tanto el boleto, vamos a... Negocio, negocio. No, no se va a cobrar, ok. Pero la ofrenda, ¿en qué momento se va a levantar? Ofrenda. Y luego por ahí dijo, sí, en el Kentucky nos regalan los vasos y podemos usar esos vasotes de Kentucky Fried Chicken para levantar las ofrendas. Pura feria. O sea, todo lo que les interesaba era el billete. Ustedes no les voy a traer el tercer cielo, les dije, los voy a mandar al primer infierno. Porque todo lo que pensaban esos pastores era dinero y dinero y dinero. Nah, está muy triste ese asunto, brothers. Está muy triste. Nosotros tenemos que intentar compartir a Jesucristo sin beneficio personal. Sin beneficio personal. Aunque somos muy beneficiados por hacerlo. Muy, muy beneficiados por hacerlo. Y eso es lo que ha pasado hoy. En muchas de nuestras iglesias remueven la enseñanza porque hay otras intenciones. Hay algo más que quieren. Segundo punto, versículo 42. Dice, y perseveraban en la comunión unos con otros. Primero era la enseñanza de los apóstoles y dice, y la comunión unos con otros. La comunión unos con otros. Esto sí sabemos hacer nosotros que somos latinos, ¿eh? Esto que somos nosotros sabemos tener compañerismo. ¿Ok? Es increíble los hispanos que hasta en funerales hacen fiesta. Es asombroso. La primera vez que fui a un funeral, falleció un tío de mi papá allá en Carreta, Chihuahua. Yo pensé que iba a una boda, a un cumpleaños. Que fueron como 3 o 4 días de comida y música y baile. Y ya como el cuarto día sacaron al muerto. Ah, caray, era un funeral, dije. O sea, nos encanta. Y fueron gente de acá de Estados Unidos, de todos, aquel pueblito se llenó. Y sabemos tener compañerismo nosotros. Sabemos los hispanos eso. Dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Está hablando de relaciones personales. Y aquí hay una mezcla muy peligrosa, pero esencial. Enseñanza y amistad. ¿Ok? El uno va de la mano del otro. Otra vez, como le dije ahorita, no se puede crecer si nomás hay enseñanza, porque no tiene con quién practicar lo que aprendió. No tiene con quién practicar el perdón y la paciencia. Entonces necesita la amistad. Necesitas a los demás para practicar el amor. Necesitas a los demás para practicar el perdón. Puedes decir que eres bien cristianote y bien espiritual hasta que te la hagan. A ver, hasta que te den. Puede decir usted que es una persona pero bien entregada a Dios hasta que conoce a alguien que no lo puede ver ni en pintura. Y por la palabra de Dios lo tiene que ver. Lo tiene que ver. Entonces ahí es donde, a ver qué tan cristianito eres. Porque es la verdad, hay veces que nosotros somos bien buena onda, pero conocemos a alguien que no hay química. Simplemente por conocerlo, uy, yo me cayó gordo ya me cayó gordo. Les voy a poner un ejemplo porque yo sé que la hermana ya ha crecido desde entonces. Pero la hermana Moraima, ¿sí, hermana? La hermana Moraima la conocimos en un campamento allá en Gallup, Nuevo México, hace que 4 años, 3 años o 4, 4 años. Llegó la hermana Moraima, silencita como es ella. Calladita llegó. ¿Qué pasa? Allá en el campamento. Y una persona de la iglesia dijo, ¿ahí está qué? Y yo le dije, ha de ser de Juárez. Y tácatelas que así es de Juárez. Pero luego hubo quien la rechazó en cuanto la conoció. No le digo quién porque ya la aman, ya la quieren. Entonces todavía ni la conoce verdaderamente y ya, un rechazo ahí.
y hay un rechazo. Bueno, hay veces que ese rechazo, ese podríamos decir desprecio por otras personas, es no más rechazo, ok. Es casi natural. Es como que, uy, no sé por qué me cae tan gorda esta, pero me cae mal. Bueno, ten compañerismo con ella, vas a ver. Vas a ver cómo eres tú. A ver si has crecido. Y la verdad, hermana, al conocerla inmediatamente, usted es un amor. Shh, chidota. ¿Les cae bien la hermana Moraima? ¿Eh? Son los que dijeron, ¿eh? Bueno, hermanos, es que necesitamos a los demás para practicar el amor. No podemos. Y usted podría decir, yo en mi casa con mi esposa y mis hijos, si los tienes bien amagados. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo a varias personas les he pedido, usted podría darle un consejo a mis hijos. Podría darle un consejo a mi hija. Podría darle un consejo a mi hijo. Porque no es lo mismo de aquí para allá. Y varios de ustedes me han ayudado a aconsejar con mis hijos, a varios. Cuando se iba a ir al Navy, Andy, varios lo aconsejaron, hasta Mauro habló con él. Dijo, no te vayas, te vas a arrepentir. Consejos que ayudan, que si estuviéramos solos en la casa, no los hubiera obtenido. Es el compañerismo, brothers. Pero sí hay peligros. Y yo creo que ya voy a empezar a cerrar porque esa cosa de chillo. Pero hay peligros en la comunión de unos con otros. Se me hace que estaría incompleto si nomás le digo que es puro amor y elotes con chile. Pero hay peligros. Es fácil, sobre todo entre los hispanos nosotros, que salga la falta de respeto. Que nos empecemos a llevar con alguien tanto que de repente ya le faltamos el respeto. Que hagamos una bromita que ya el otro ya no, cuando nos la hace ya no la aguantamos. Eso es muy común. Es muy común. Está el peligro de hacernos vulnerables. Llega un momento donde confiamos en alguien y le abrimos nuestro corazón o le dejamos saber algo y después nos damos cuenta que esa persona nunca le debimos de haber dicho o contado lo que le contamos. Que al último nos lastima más que de habernos quedado encerrados. Y todo eso da ganas a quedarse uno encerrado en la casa. Y decir, voy a ir a la iglesia y ya no voy a tener amistad con nadie. Me voy a quedar alejado de todos porque me lastimaron. Nunca vas a crecer. Sí hay peligros. Pero si lo haces, si te separas de la gente, nunca vas a crecer. Hay gente abusiva, hay gente que tiene fallas. Pues es por eso que la palabra de Dios, usted sigue leyendo el Nuevo Testamento y va a ver que la palabra de Dios nos exhorta a comportarnos, nos anima a exhortarnos unos a otros. Y nos dice mucho la palabra de Dios, pon atención con quién te juntas. No porque va a la iglesia hermosa, ya es camarada. No, fíjate con quién te juntas. Llega a tal grado que dice la palabra de Dios, no ahorréis las malas, corrompen las buenas costumbres. O sea, la Biblia dice, aunque es importante el compañerismo, fíjate con quién te juntas. Fíjate a quién le platicas lo que le platicas. Y ten cuidado de no ser irrespetuoso. Mantén esa línea de respeto, aunque sea tu mejor amigo, aunque sea tu hijo, aunque sea tu esposa, aunque sea bien camarada, mantén el respeto. Siempre dice la palabra de Dios. Cuidado. En Efesios, en el capítulo 5, ya que estábamos en Efesios, pues ahí nos quedamos en Efesios. En el versículo 11 de Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿Podemos estar nosotros acoplados? Y tanto acople de repente se empieza a ir uno a hacer cosas que no debe. Mire, a mí siempre me han gustado los juegos de mesa, siempre he sacado jueguitos, vamos a jugar este juego, aquel juego, muchos juegos, hasta que dijeron que hacía trampa. ¿Quién tiene la culpa uno de ser tan bueno, no? Pero resulta que, por ejemplo, una vez estábamos jugando al uno, ahí con 2, 3 de la casa, al uno, no sé quién le gusta jugar al uno. A mí me gustaba hasta que me prohibieron hacer trampa, ya no me gustó. Pero el caso es que después de un rato vamos a jugar algo más, la lotería. ¿Qué?
el burro. No, no está ese, pero está el gallo y todo eso, ¿no? El caso es de que la lotería. Vamos a jugar la lotería, ok. Y luego yo les dije, no, ¿saben qué? Ya tenemos mucho tiempo jugando la lotería, ya iban cada fin de semana a jugar la lotería, ya es como que vicio esto de la lotería, ¿no? Y luego, pues, ¿qué hago con tanto frijol que gano? A mí ni me gustan los frijoles, ¿no? El caso es de que les corté y luego me di cuenta que se acoplaban por su lado. Ya no nomás el viernes en la noche, sino todos los días. Todos los días jugando lotería de apuestas. Entonces ya dice uno, no, hay una línea donde está bien y donde ya no está bien. Eso puede pasar muy fácil entre nosotros. Eso puede pasar muy fácil donde de repente ya dejamos de hacer algo bueno porque se convirtió en algo malo. Y la palabra de Dios dice, no participes de las obras infructuosas. Es más, repréndelas. Repréndelas. Pero, brother, con este pensamiento termino. Nosotros fuimos creados para estar con alguien. Somos personas sociables. No fuimos creados para estar solos. Y si usted está casado y quiere tener a su esposo o a su esposa sola, esa persona es infeliz. Porque tampoco fuimos creados nomás para estar con alguien más, sino con varios alguien más. Somos felices cuando hay varias personas en nuestro círculo de amistad. Y los religiosos dirán, con Dios tengo. No seas piñero, porque Dios te hizo para que no estés solo. Es como te diseñó, es como te formó. Entonces, hoy en día, la soledad es un problema bien serio en nuestra sociedad. Hay jovencitos que van a escuelas que están atacadas de jóvenes y aún así se sienten solos. Hay adultos que van a oficinas donde tienen muchos compañeros de trabajo y aún así se sienten solos. Hay gente que viene a iglesias como esta y salen y todavía se sienten solos porque están solos. Están solos. Y ese sentimiento de soledad está llevando a muchos a tomar decisiones muy, muy tristes. Muy tristes. Y como ya le dije antes, es fácil decir, si tengo un amigo me va a traicionar, me va a fallar, Es fácil, porque hay mucha gente, porque muchos de nosotros lo hemos hecho. Muchos lo hemos hecho, donde no sabemos ser amigos. Pero Dios hizo a alguien, a personas, por ahí, personas especiales con las que usted se puede juntar, para que no se sienta solo, para que no se sienta vulnerable. Personas que lo andan buscando usted también. Personas con un corazón noble, sin arrogancia. O sea, estoy hablando de esas personas humildes, no de esas que quieren llegar a su casa y presumirles que tantos logros tienen y son más maravillosos que el Batman y el Superman juntos. No, personas que quieren recibir y dar y todo lo que quieren es pasarse un tiempo agradable con alguien agradable. Dios hizo así a gente y todos tenemos esa hambre de buscar a alguien así. Todos necesitamos a alguien. Es el diseño divino. A mi esposa y a mí y a mis hijos nos gusta ir a un par de restaurantes. Estos dos restaurantes tienen una barra donde la gente se sienta a tomar alcohol. Y uno que es bien metichón, siempre me doy cuenta que llegan ahí algún adulto solo y se sienta en la barra. Y al ratito llega otro adulto solo y se sienta ahí. Y luego ya se empiezan a platicar. ¿No podían ellos tomarse esa cervecita en su casa? Les salía más barato. Es más, se podrían comprar hasta varias con esa cervecita y viendo tele más a gusto. Pero están tan necesitados de platicar con alguien
que van a esos bares para ver con quién platican. Es el diseño divino, lo tenemos todos. Todos fuimos creados para estar con alguien más. Y necesitamos más que necesitamos más que nuestra familia. Necesitamos más que las personas que llevan nuestro apellido, nuestro nombre. Entonces necesitamos un lugar donde nos acepten, un lugar donde nos ayuden a mejorar. Y por eso Dios hizo la iglesia. Por eso Dios hizo la iglesia. No nomás para aprender de la Biblia, sino para tener con quien practicar la Biblia, para tener alguien que nos corrija y que nos motive, para tener alguien que nos abrace, para tener alguien que llore con nosotros y que se ría con nosotros. Por eso Dios hizo la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros tengamos a alguien. La iglesia fue diseñada por Dios para que la gente se junte y crezca unida, fuerte. Y lo vemos aquí en Hechos desde el capítulo 2, el versículo 41 hasta el 47. Eso es lo que vemos. Es como Dios espera que seamos la iglesia. Usted va a seguir más adelante y va a ver que en los próximos versículos lo que vemos es más comunión, más compañerismo, a tal grado que la gente vendía sus bienes para dárselos dentro de la iglesia a los que estaban necesitados. Y nadie decía ser suyo lo que tenía. Tenían todas las cosas en común. ¿Habían ratas entre ellos? Sí, habían ratas. ¿Habían tranzas entre ellos? Sí, habían tranzas. ¿Habían chismosos? Muchos. Pero aún así supieron ellos cómo mantenerse juntos, cómo crecer juntos, cómo salir adelante juntos. Hoy volteamos a ver a nuestras iglesias, incluyendo la iglesia hermosa, y es muy decepcionante cuando nos damos cuenta que somos nomás algo para calmar la conciencia de 1 hora por semana. Ya calmé la conciencia, ya me voy. Y muchas veces estamos desesperados a que se acabe el servicio para salir corriendo. Pasa la semana y mire, la cosa está tan grave en nuestra comunión. Algunos años atrás nos quejábamos de la televisión. Pero cuando teníamos la televisión como familia veíamos todos juntos una cosa. Era algo comunitario ver todos una película o la novela, cuando menos era en grupo. Después ya cada quien se completó para su propia tele y se fueron a su propio cuarto cada quien. Y ahora ya ni puedo ver lo que está viendo el otro porque me tapa. Solos. Luego decimos, ¿por qué me siento solo? Deje su teléfono. No sé, ayune una semana de teléfono. Si no puede, diga, nomás voy a hacer con el teléfono llamadas. Y va a ver que a darse cuenta que necesita a alguien más. Necesita el compañerismo. Y una vez que llene el compañerismo, va a darse cuenta que es más feliz. Es más feliz. Y a pesar de las pruebas y luchas que pasó la iglesia, como pasó la iglesia, vamos a seguir junto con esas personas con las que decidió tener compañerismo. Si Dios nos permite, la próxima ocasión continuaremos aquí en el versículo 44 en adelante, brothers. Pero mediten eso. Quíteles a sus chamacos el vicio. Dígale, vamos a comer, hijos, porque aquí también habla de la comida. Y vamos a vernos en la casa, a la cara, y es cuando vamos a platicar. Si usted no puede platicar con sus hijos durante la comida, quiere decir que no platica nunca con ellos. Así de sencillo.